Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. Les saluda el rabino Mijael Ávila en este día que es el día 21 del mes de Kislev del año 5768 después de que el hombre fue creado. Conforme al calendario secular, católico romano, 1 de diciembre del año 2007. ¿Y por qué menciono católico romano? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué constantemente? Amados, básicamente es para que la gente tenga una conciencia de cuál es la diferencia entre los calendarios. Uno es el escritural, el bíblico, el que deberíamos de tener siempre presente, y otro es el que ha impuesto el mundo. Yo recuerdo hace no mucho tiempo, tenía yo un trato comercial con una gente en Galilea, la cual nos vendía cosas desde allá, desde Israel, y esta mujer era de apellida Cohen, no sé si los he platicado aquí, y durante un tiempo de relación comercial que yo tuve con ella, le mandaba yo las perashot. Ella no era una mujer creyente en Yeshua, le mandaba yo las perashot. Y recuerdo que un día mandé un artículo al respecto del calendario y me contestó, hasta ahora entiendo por qué. Y básicamente era porque en la información que les habíamos transmitido, justamente yo lo que aseveraba y lo que daba mucho énfasis es que tenemos de dos: vivir conforme al calendario católico o vivir conforme al calendario escritural. Entonces ese solo énfasis me decía ella, ahora entiendo cuál es la principal razón. Y me daba mucha curiosidad encontrar de parte de ella este comentario, porque muchas veces no estamos conscientes de diversas circunstancias en las cuales nos tocan vivir. En fin, en este día la perashá se titula Vayeshev, como le hemos leído, y ustedes habrán podido considerar todo lo que se encuentra en el libro de Bereshit, capítulo 31, versículo 1, hasta Bereshit, capítulo 40, verso 23. Para compartir esta conferencia quisiera retomar un pasaje del libro de Bereshit, capítulo 37, verso 11, justamente Bereshit, capítulo 37, verso 11, vendría a ser el último pasuk que corresponde a la primera alía, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan? Lo leímos y dice la escritura así: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y sus padres le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿De quién está hablando este pasuk? De Yosef. Yo soy un convencido, amados, y en muchas conferencias ustedes lo encontrarán, que no hay alternativa de poder aspirar a una felicidad mayor sin conocernos a nosotros mismos. Muchas veces yo llegaba a observar mi propia vida, me levantaba de malas, y de repente se acercaba tal vez tu esposa y te decía, ¿qué te pasa? No, pues estoy de malas, ¿no? Y muchas veces ustedes saben que cuando la gente está de malas no quieren que ni le hablen, ni que la toquen, ni que... Y yo recuerdo hace muchos años cuando esto me sucedía, llegó un momento en el cual tuve que hacer un alto en mi vida y decir, a ver, espérame, o sea, ¿cómo que estoy de malas y no sé por qué? Viene a ser un absurdo. Cuando cualquiera de nosotros pudiéramos decir, estamos de malas y no sabemos por qué, amados, es que lo que dice esa actitud es que no nos conocemos. Y por ello es que las Sagradas Escrituras lo que nos dan es la oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Entonces por eso es que habla acerca del amor, habla acerca del odio, habla acerca del enojo, habla acerca de la envidia. Y en la medida que nosotros nos conocemos y conocemos el concepto escritural de todos aquellos aspectos que nos competen, amados, podremos aspirar a tener una mayor felicidad. Así es que si antes mi esposa y yo nos peleábamos antes de venir a la sinagoga, yo les puedo decir que yo tengo muchísimo tiempo en el cual no vivimos esas experiencias, mi esposa y yo, Baruch Hashem. Y no obstante el estrés de salte, ya vamos tarde y todo eso, amados, yo tiene muchísimo tiempo que no experimento eso con mi esposa. ¿Por qué? Porque fue poner un alto en nuestra vida y decir, a ver, poner las cosas en su lugar. Y no cabe duda que cuando en las Sagradas Escrituras se hablan al respecto de las relaciones, hay una palabra que siempre resalta y que es la envidia. Nosotros hemos leído en las últimas perashot nuestra historia, porque a final de cuentas, todos aquellos personajes escriturales de los cuales hemos dado lectura en las perashot, aquí en la sinagoga y ustedes en su casa, amados, son mis parientes, ¿no son suyos? Entonces han hablado de mis abuelos Judá, de mi abuelo Judá, han hablado de mi abuela Lea, han hablado de mi abuela Rachel, han hablado de todos aquellos personajes, amados, por los cuales hoy en día somos los que somos.
De ahí que cuando analizamos la vida de nuestros patriarcas, Abuteinu o Imaot, nuestras matriarcas, estaríamos necesariamente considerando los aspectos que ellos vivieron y que en sus errores, en sus deficiencias, en sus carencias, tanto como en sus aciertos, en sus virtudes, en sus atinos, amados, nosotros podríamos aprender de ello. Y ustedes lo saben, el Brit Hadashah lo dice muy concretamente. Vamos para allá. Y lo he compartido muchas veces, hablado, pero en esta ocasión quisiera que lo leyéramos, por favor. Y dice el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿a qué cosas se refiere? A todo el Tanaj, ¿verdad? Porque en aquel entonces todavía no estaba compilado como tal el Brit Hadashah, el mal llamado Nuevo Testamento. Entonces, el mal llamado Antiguo Testamento, el Tanaj, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia. ¿Por qué paciencia? ¿Acaso no Rachel, la amada de nuestro padre, quién? ¿Tuvo que tener paciencia? Dice ahí, y la consolación, ¿que acaso no Haná fue al Bet Hamikdash y haciendo su tefilat le decía al Eterno, dame un hijo? Entonces, dice, de la paciencia y la consolación de las escrituras, de las Kitvei HaKodesh, tengamos ¿qué? Esperanza. Así es que esta vida que nos ha tocado vivir, amados, es una vida que conlleva paciencia, que conlleva consuelo, que conlleva esperanza, de tal manera que lo que pudiéramos estar pensando que por causa de estar en el Eterno, toda nuestra vida va a ser de alguna manera color de rosa, no quiere decir que no vamos a aspirar a tener una felicidad, sino yo lo que me refiero es que detrás de la felicidad que nosotros vamos a poder alcanzar, amados, necesariamente van a conllevar situaciones y momentos difíciles, complicados, tristes en nuestra vida, ¿verdad? Tristes. Así es que en la medida que nos conozcamos, amados del Eterno, podremos aspirar a cambiar, podremos aspirar a analizarnos. Y por ello es que Rab Shaul una y otra vez dice que examínate a ti mismo. ¿Cómo nos vamos a examinar si no nos conocemos? Así es que hubieron varios personajes que experimentaron lo que hoy en día quisiera compartirles, la envidia o los celos. Envidia y celos, que sería la conferencia de esta mañana. ¿Cuántos personajes pudiéramos hablar acerca de la envidia? En el libro de Bereshit, capítulo 30, versículo 1, habla de dos hermanas, Rachel y Lea, ¿verdad? Las cuales tuvieron, una de ellas le tuvo envidia a la otra. ¿Cuántos más? Esaú y ¿qué? Y Jacob, Esab y Caín y Hebel, ¿no? O Abel. ¿Quién más? Shaul y David Amelech. ¿Quién más? Acabamos de leer ahorita a los hijos de Judá, ¿verdad? ¿Verdad? Y en esta perashá leemos acerca de Yosef y de sus hermanos. Ahora, yo les quisiera preguntar, amados, ¿ustedes alguna vez pudieran decir, yo nunca he experimentado la envidia? Korah y Moshe. ¿Alguno de ustedes pudiera decir, a ver, levanten la mano, ¿quién no ha experimentado la envidia? Aquí hay un varón que nunca ha experimentado la envidia. ¿Los celos? O sea que no la hemos experimentado, sí la ha experimentado. Correcto, entonces ya no hay nadie aquí en Verdadero para que se grabe así. Sí, entonces quedó bien grabado. No hay nadie en Verdadero que pueda decir, yo no he tenido envidia alguna vez. ¿Celos, amados? ¿Alguna vez pudiéramos decir que nunca han experimentado los celos? No, ¿verdad? Miren, si yo les dijera que en la Escritura no pudiéramos identificar necesariamente la envidia y a los celos como lo hacemos en español, porque los celos y la envidia en español son bien diferentes a como los describen las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque entre los celos y la envidia, desde el punto de vista escritural, hay una distancia mínima. Son estrechos, casi es lo mismo. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Si yo voy al diccionario y veo lo que es la envidia dice el diccionario, es la tristeza o pesar del bien ajeno. Envidia, tristeza o pesar del bien ajeno. Segunda definición, envidia, emulación, deseo de algo que no se posee. Deseo de algo que no se posee. Ahora, por favor, consideremos esta última definición, y es la que yo voy a emplear para hablar cuando yo me refiera a envidia, y previo a enseñarles el vocablo hebreo, voy a referirme justamente a ese deseo de algo que no se posee. ¿Correcto? Celo, primera acepción, cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo.
¿Cuántas veces pudieran decir a alguien, es que es celoso de su trabajo, pone mucho esmero, mucha dedicación? Segunda definición, interés extremo y activo que alguien siente por una causa, por una persona. Nuevamente, interés extremo o activo que alguien siente por una causa, por una persona. Y esta segunda acepción es la que yo me voy a quedar. ¿Correcto? Entonces, si yo hablo de envidia, el deseo de algo que no se posee. Si hablo de celo, es el interés extremo y activo de que alguien siente por una causa o por una persona. Siguiente definición de celos: sospecha, inquietud y recelo de que la persona amada haya mudado o mude su cariño poniéndolo en otra. Otra vez, sospecha, inquietud, recelo de que la persona amada haya mudado o mude su cariño poniéndolo en otra. En el hebreo, cuando aparece al español la palabra tanto envidia en algunos versículos y en otros celos, es la palabra hebrea kaná o su derivado kinía. Uno es el adjetivo y otro es el verbo, kaná o kinía. Pero no se confundan porque hay una palabra en el hebreo que se emplea muchísimo, y esto en materia legal, que es kaná también, se oye idéntica, kaná. Pero aquella palabra kaná se refiere a una transacción comercial, cuando yo estoy adquiriendo algo. Este kaná vendría a formar parte de lo que vendría a ser nuestra redención, ¿correcto? Entonces, si ¿cuántos han escuchado las conferencias al respecto de lo que es la redención? Les invito, amados, que las adquieran para que entiendan qué es lo que ha hecho el Eterno con nosotros. Si no mal recuerdo, son 2 o 3 conferencias al respecto de lo que es la redención, para que lo puedan entender. Entonces, no me refiero a este tipo de kaná, sino es al kaná en el cual, en el hebreo algunas veces al español lo traducen como celos. Imaginémonos nosotros Shemot capítulo 20, porque yo soy tu Elohim, ¿qué? Fuerte y celoso, y en el hebreo es kaná, ¿correcto? Pero lo mismo acabamos de leer ahorita en el capítulo 37, verso 11 de Bereshit, Génesis, y sus hermanos le tenían envidia, y es la misma palabra hebrea, kaná. Ok. Si nosotros consideramos esta palabra kaná, ahora ya no voy a hablar tanto de envidia ni de celos, sino nuevamente tomándome las 2 definiciones al español, esto nos ayudaría muchísimo para entender qué es kaná. Nuevamente, pudiera yo decir, kaná es el deseo de algo que no se posee. Kaná es el interés extremo y activo que siente alguien por una causa, por una persona. Entonces, cuando dice el Eterno, Él es Elohim fuerte y celoso, Él tiene un interés extremo y activo, ¿por quién? Por nosotros. De ahí que, efectivamente, para entender lo que vendría a ser la palabra kaná, la escritura, al emplear figuras de retórica, nos ilustra a través de objetos, muchas veces determinadas palabras. ¿Están ustedes de acuerdo? O sea, cuando muchas veces habla acerca de que la gloria del Eterno apareció, ¿qué figuras usa? La nube, el fuego. Y así pudiéramos nosotros considerar varias palabras, las cuales el Eterno les añade un objeto conocido por todos con el objetivo de ilustrarnos. ¿Cómo pudiera el Eterno ilustrar a lo que vendría a ser la palabra kaná? Ese deseo activo, fuerte por algo, por alguien. ¿Cómo pudiera? A través de lo que vendría a ser el fuego. Salmo 79.5 dice, ¿hasta cuándo, oh Eterno? Teilá 79.5, ¿hasta cuándo, oh Eterno, estarás airado para siempre? Arderá como fuego tu celo. ¿Correcto? Entonces, kaná, ¿cómo se simbolizaría? A través de lo que vendría a ser el fuego. Ahora, por favor, pensemos en esto. ¿Qué propiedades tiene el fuego? Obviamente es visible, ¿verdad? Y cuando algún hombre ha experimentado el celo de su esposa, o cuando una mujer ha experimentado el celo de su esposo, ¿lo ve o no? Sí. ¿Lo siente o no? Y además, ¿qué sucede cuando está el fuego? Si le ponemos un poquito de papel, ¿qué le va a hacer al papel? ¿Y qué haría la esposa cuando le tuviera celos al marido? Lo va a querer ¿qué? Consumir. Lo va a querer tener con ella. ¿Qué haría el hombre con la mujer? Lo va a querer tener con él. Y por eso dice Salmo 119, 139. Teilim 119, 139. Mi celo me ha consumido. Ok, ya quedó claro. Que en realidad ese deseo fuerte, activo, por algo o por alguien, está implicando que incluso se desearía que se tuviera con él. Ahora, es interesante que conforme uno avanza en el estudio de las Sagradas Escrituras, muchas veces uno se tiene que comer sus propias palabras. Esto lo he aprendido desde hace muchísimo tiempo, amados. Y yo recuerdo, si no mal recuerdo, en alguna conferencia yo compartí que no existía esta frase también popular que dice más o menos así, que te tengo envidia de la buena.
Y yo decía en esa conferencia, no hablé de la envidia, pero yo recuerdo que hacía yo alusión a ello. Y hoy en día tengo que comerme mis palabras. En el libro de Gálatas capítulo 4, verso 18 nos ilustra esto. Gálatas 4, 18. Dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. De tal manera que esta palabra caná tiene un equivalente en el griego, que es celo. Pero si se fijan ahí, cuando dice bueno es mostrar caná, pudiéramos decirlo, en lo bueno siempre. ¿Qué quiere decir? Que hay un celo bueno. Pero si utilizamos la palabra ahí, envidia, a final de cuentas, en cierta acepción, como lo hemos leído en el diccionario, también coincide. ¿Correcto? Entonces, la envidia de la buena o el celo de lo bueno, mejor me gustaría emplear cuando empleamos esa frase, decimos, es que te tengo celo del bueno. Para que no se diga ya con la connotación que conlleva en sí misma la definición en el español. Entonces, dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. ¿A qué se refería Rab Shaul? Que si él se encontraba físicamente con la Keilah se comportaba bien. Si él no estaba, la Keilah no se portaba bien. De ahí que debemos de considerar que hay dos tipos de caná, la bien llevada y la mal dirigida o llevada. ¿Cuál es el celo mal llevado? Vamos al libro de Bereshit capítulo 30 versículo 1. Vamos a ver como ejemplo dice, viendo Rachel que no daba hijos a Jacob, tuvo caná de su hermana y decía, Jacob, dame hijos o si no me muero. ¿Qué es lo que le estaba generando a Raquel caná? ¿La carencia de qué? De un hijo. Pero ella no se preocupaba, no porque no tenía, si se fijaron, sino sobre todo porque la otra sí lo tenía. ¿Sí se dieron cuenta de ello? Entonces, caná era, a ver, yo te tengo envidia, sí, efectivamente, no tengo hijos, pero más me duele, lo que más me duele, es que tú sí los tengas. Ahora, por favor, reflexionemos en esto, nuevamente lo voy a decir. A mí sí me duele no tener hijos, pero más me duele que tú los tengas. ¿Qué implica el más me duele que tú sí los tengas? Está implicando, amados, algo que Rab Shaul va a hablarnos ahorita. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Primera de Corintios 3. Y voy a leer Primera de Corintios 3, voy a leer el verso 3 fundamentalmente, pero voy a ahorita a leer un poquito del contexto. Dice, de manera que yo, Ahim, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Dice, les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes, y empieza a dar una definición. Hay una serie de conferencias que se titula La condición del hombre en Yeshua. Y en esta condición del hombre en Yeshua yo me baso en Romanos capítulo 6, 7 y 8 para hablar de cuál es el estatus que cada uno de nosotros deberíamos de tener en Mashiach. Pero concretamente dice el libro de Gálatas que utiliza la figura de un niño para asemejarlo con alguien que podría estar teniendo un estatus de hijo. Y él dice, porque en tanto el niño es niño, ¿se acuerdan ustedes ese pasaje? Y luego dice, porque el niño es semejante al esclavo. ¿Y por qué es semejante al esclavo? Porque no es libre. ¿Y cómo si un niño que es mi hijo pudiera no ser libre? Porque la condición que él tiene de niño le imposibilita hacer uso de sus bienes, de sus posesiones, de sus facultades. Entonces, imaginémonos ahorita a la vida de Elisheva y de Sharet Israel. Llegan contentos a su casa, llegaron en su coche, se meten a su casa, pero ponen a Simcha Efraín en su cama. Y está Simcha Efraín. Voltea Simcha y ve la televisión. Y en el momento en el cual ve la televisión, sabe que esa televisión es de él, pero no se puede mover. Sabe que la televisión él le podría cambiar al canal que tal vez le guste, pero ni siquiera puede caminar. Sabe que esa televisión, a final de cuentas, sus padres incluso se la pudieron ver comprado como para él, pero está acostadito y no puede hacer uso de sus bienes y de sus posesiones. Un esclavo, un siervo, cuando está habitando en la casa del amo, puede ver la televisión, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero tiene la libertad de ir y cambiar el canal que él quiera. No. ¿Se dan cuenta cómo un esclavo y un niño son semejantes? Hay veces en las cuales a mí me toca tener que hablar las palabras duras. Y recuerdo particularmente cuando una persona
acababa de llegar su mamá con nosotros a la Keilah y estaba teniendo problemas con una mujer que tenía muy poquito tiempo. Y su mamá ya había bajado a la Tevilá y esta otra mujer con la cual estaba teniendo problemas no había bajado a la Tevilá. Y entonces empezaron a tener conflicto entre ellas y me dice, Rabí, pero es que mi mamá sí es judía y la otra no. Y le dije yo, no, te equivocas. Una y la otra están exactamente en la misma condición. A ver, pero les pido por favor que me entiendan. O sea, yo le estoy diciendo a un varón del cual está orgulloso que su mamá ya vino con nosotros y bajó a la Tevilá y está diciendo ya es judía, y yo le tengo que decir una fuerte verdad. ¿Cuál? No, espérame. Aquella mujer que acaba de llegar, y aunque tu mamá ya bajó a la Tevilá, de todos modos ambas son una esclava, por poner un ejemplo, y la otra niña, pero están exactamente en la misma condición. Ahora, esto por favor, pongámoslo en un contexto de una Keilah. Primera de Corintios Rab Shaul le habla a una Keilah que estaba mayoritariamente compuesta por gente de origen gentil. ¿Qué quiere decir? Que tenían 40, 30, pónganse la edad que ustedes tienen, cada uno de ustedes, y en esa edad habían llegado a la Keilah. Ahora, acababan de conocer del Eterno. ¿Qué madurez pudieran estar teniendo? Pues bueno, dependiendo su vida, pudieran haber alcanzado cierta madurez. Pero no cabe duda que lo que más debería de dar madurez a las personas, ¿qué es? La Torah. Yo pudiera atreverme a decir que si ustedes conocen a un señor grande, a un adulto, a una mujer, que todavía tienen síntomas exteriores de su inmadurez, lo que les hace falta es Torah. Por ello es que nuestros niños los debemos de instruir desde pequeños, de tal manera que cuando lleguen a los 12 o a los 13 años, Bar o Bat Mizmah, la Torah les haya dado el suficiente alimento con el objetivo de que puedan tener las bases establecidas de lo que vendría a ser su estructura elemental, que les va a dar la posibilidad que en el porvenir de su vida tengan y alcancen ellos justamente a través de esa estructura una madurez, ¿verdad? Psicológicamente se sabe que después de los 12 años ya está complicado el tratar de cambiar a una persona porque su estructura humana, ¿verdad? Ya fue transmitida a través de los factores de sus padres, de su educación, y por ello es que el Bar Mizvah viene a ser una época bien particular e importante para nosotros. De ahí, amados, que cuando nosotros estamos considerando que Primera de Corintios, Rab Shaul les empieza a hablar de las problemáticas que ellos tenían, amados, les dice, ustedes dense cuenta de una cosa, que si tú ahorita dices, espérame, este es mi sidur, no, es el mío, no, es el mío, y estamos ahí con que yo llegué temprano y me voy a mi silla, no, préstame mi silla, yo llegué temprano, o que están puesta la comida, y yo agarré este plato, todo yo lo agarré, yo puse esta comida, no, yo puse esta. ¿Cuál es la problemática que está evidenciando? Hay algo que es bien interesante, y quisiera, para explicárselo, terminar de leer el pasuk. Dicen, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como hombres, porque dice el uno, y continúa diciendo, pero miren este pasuk. Vamos a otro, por favor. Segunda de Corintios 12:20. Segunda de Corintios 12:20. Dice, pues me temo que cuando llegue no los halle tales como quiero, y yo se hallada de ustedes cual no quieren. Este versículo está impactante. Voy a volver a leer. Dice, pues me temo que cuando llegue no los halle tales como quiero, y yo se hallado por ustedes cual no quieren. ¿A qué se refería Rab Shaul? Que él va a llegar a la Keilah y él quisiera encontrarlos en armonía, pero él teme que los va a hallar no como quiere, en lugar de en armonía, peleándose. Y ellos lo van a hallar a él no como ellos quieren, no, él disgustado tratando de poner el orden. ¿Qué orden? Dice la siguiente, dice, que haya entre ustedes contiendas, envidias, ¿ahora leyeron ahí? Iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Ahora, pensemos en cada una de ellas. Contiendas, ¿a qué se refiere con contiendas? Una disputa, ¿verdad? Una disputa, una pelea. A final de cuentas, las peleas, ¿por qué se realizan? Por diferencias de opinión. Pero estas peleas, ¿qué tienen por objetivo? Alcanzar cualquiera de los contendientes la victoria. ¿Pero una victoria para quién? Personal, ok. Es muy interesante. 2, envidias. Vamos a quitarla, por favor. Vamos a la siguiente. Iras. ¿Qué quiere decir esto? Ya no es nada más es un enojo, sino es, ya perdí el control.
¿verdad? De lo que yo soy, y mi enojo ya me excedió de tal manera que mi ira ya no permite que yo esté en mis cabales. Decía en esta semana en la Perashá Nachman que algún día su hijo le tuvo que decir: papá, te voy a acusar con el Eterno, ¿no? Y no explica las condiciones, pero yo quiero imaginármelas aunque no le atine. ¿Cuántas veces como padres perdemos la cordura con nuestros hijos en el momento en que los vamos a regañar? ¿Verdad? Y incurrimos en un error, no porque sea el caso de Nachman, pero ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir sí he caído en ese error? Otra, pero nuevamente, ¿por qué? Porque hay algo mío, de mi propiedad, de mi persona, que quiero y salvaguardar, y tú no me estás permitiendo hacerlo. Otra, divisiones. Bien, nuevamente, ganar adeptos. Maledicencias. ¿Qué quiere decir maledicencias? Malas palabras, el maldecir, el estar hablando de otros de una manera despectiva, incorrecta. Murmuraciones, ahí se englobaría todo esto de la Shonara. Murmuraciones, ¿qué quisiera decir esta palabra? Murmuraciones sería estar haciendo presuposiciones al respecto de cualquier situación. Yo recuerdo que no tiene mucho que viví una situación en la ciudad de Cuernavaca que me llamó la atención porque de todo ello aprendo. Y una mujer me decía: es que le dieron a esa familia la despensa, pero estaban escogiéndola. Y cuando de repente se manifiesta cuál era la realidad es que estaban escogiendo no la despensa, sino estaban escogiendo un producto que iban a comprar. Y entonces alguien ya estaba suponiendo que, oye, sí le van a dar la despensa, pero que le den lo que se le tiene que dar, no que ella lo escoja. Y resulta que lo que estaba escogiendo no era la despensa, sino estaba escogiendo unos productos que iba a comprar. Entonces, murmuraciones. Otra, soberbias. ¿Qué soberbias? Aquella persona a la cual cree tener un valor mayor que el de los demás. Y obviamente en Beda Derek nunca lo he vivido, con la gente que hemos tenido nunca lo han vivido, no. Yo les puedo decir que incluso hubo personas que no venían porque era el lugar en donde estaba no acorde a su estatus. Su estatus no estaba acorde. Y yo recuerdo que decían: no, es que esa colonia, es que eso, es que el otro. Y yo cuando a mí me lo decían en mi cara, yo lo único que me ponía a pensar: sí, tú no puedes. Pero yo sí, o sea, yo sí tengo que viajar y tengo que venir a meterme a esa colonia. Yo sí tengo que... O sea, es lo primero que te viene, ¿no? O sea, cuando te dicen: no, pero es que esa... Y tú dices, o sea, entonces, ¿qué? No. Desórdenes. ¿Qué son desórdenes? Nuevamente, bueno, lo dice en sí misma la palabra. Fíjense esto, amados. Cualquiera de todas estas actitudes que puede asumir el hombre, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero cada una de ellas busca salvaguardar un fin, y ese fin generalmente es el individuo, es la persona. ¿Están de acuerdo? El soberbio trata de salvaguardar su estatus, su valía, ¿verdad? El que murmura, a final de cuentas, trata de que sus suposiciones las tenga acertadas, pero a final de cuentas que sus dichos sean una realidad. Y cualquiera de todas estas actitudes que puede asumir el hombre o la mujer, amados, lo único que habla es que el celo, el caná mal llevado, ¿cómo podríamos identificarlo? ¿Y cómo podríamos nosotros aprender de nosotros mismos? Porque es también común. Ahorita estoy explicando al respecto del caná, pero ¿cuántos de los que están aquí ahorita, quisiera yo pensar que ninguno, pero cuántos de los que están aquí pudieran estar pensando: no vino fulanita, le hubiera caído muy bien que escuchara esto? No vino fulanito, le hubiera caído muy bien que escuchara esto. Démonos cuenta cómo es que estoy hablando del celo mal llevado. ¿Qué características pudiera tener ese caná mal llevado? Amados, cuando solamente está viendo por su bienestar personal o su bienestar físico material. Cuando nada por lo cual se está preocupando la persona es trascendental, es invisible, es eterno, sino solamente está preocupando por él o por ella misma. Así es que por favor reflexionemos. Aquella vez que tu prima llegó a tu casa y de repente compró un vestido, pudiste haber dicho dos cosas hacia ti, inclusive sin decirlo: ese vestido le queda re mal. Y cuando ya dijiste eso, la pregunta es: ¿por qué dijiste que le quedaba re mal? Porque a ti no te queda, porque a ti no te lo probaste y no te queda del todo bien, porque ni siquiera tuviste la oportunidad de probártelo. Otro: ¿cuántas veces llega tu prima y de repente dice: es que me compré este vestido, y por acá dices: ¿no? ¿Que no tienes dinero?
Y cuando dices no, que no tienes dinero, amados, examinémonos a nosotros mismos y preguntémonos, ¿por qué dije esa frase? ¿Será acaso porque el dinero que ella malgastó me hubiera gustado a mí malgastarlo? ¿O será porque a ella le quedaba bien mal, pero a mí muy probablemente me hubiera quedado bien? ¿A dónde podríamos estar aterrizando los resultados de una frase personal? Ya bien sea que la expresemos, que la externemos, o ya bien sea que la digamos a nosotros mismos. Yo lo que les estoy tratando de dar, amados, es el panorama perfecto de lo que vendría a ser la envidia. ¿Cuántas veces de repente una persona se compró, no sé, lo que sea? Imaginémonos ahorita, se compró un coche nuevo y llega la otra y, ¡ay, pero se pudo haber comprado este mejor! No, otro que cualquiera a su juicio pudiera haber sido mejor. O eso, ¿no? Ya de repente compraste tu casa bien bonita y ya cuando sale la vecina o tu familiar, no me gusta su casa. Con eso me hubiera comprado yo algo mejor. Miren, amados, cada vez que vayamos a expresar una palabra de alguien que compró, que tiene, que hizo, que consiguió, por favor, aprendamos a meditar en las frases que decimos. Y en el momento en el cual te salga la frase que dice Absalom, yo me hubiera podido comprar algo mejor, por favor, que te venga a la mente hacer un alto en tu vida y dices, comprado algo mejor yo, quiere decir que yo tomo mejores decisiones y por lo tanto soy mejor que él, o soy mejor que ella. Este es el caná mal llevado. Pero generalmente tiene una constante. ¿Cuál constante? Yo o no lo tengo o no creo tenerlo. Porque cuántas veces el hombre tiene a su esposa tiene solamente los ojos para él y él está muerto de celos. O cuántas veces la mujer tiene todos los ojos, ¿cómo se llama? Su marido o la mujer para su marido, y sin embargo de todos modos está muerto de caná. ¿Qué conlleva eso? A final de cuentas es el sentimiento de no tener algo, a pesar de que yo lo tenga, a pesar de que esté conmigo. ¿Cuántas veces pudiéramos decir que la gente no es feliz? Y no es feliz porque lo que tiene no lo llena. ¿Y cuántas mujeres pudieran decir, yo conozco a una mujer que todo lo que tiene, que todo lo que compra, compró una bolsa carísima, pero ve mi bolsita toda de menor precio y dice, ¿dónde te la compraste? Y ya quiere saber en dónde para tener lo que esa persona tiene. ¿Cómo pudiéramos examinarnos a nosotros mismos entonces, amados? Por favor, cada frase que salga de nuestra boca en torno a lo que otra persona tiene, a lo que otra persona logra, a lo que otra persona consigue, son frases que nos ayudan a nosotros a identificar en qué cosa estamos mal. Entonces dice Romanos capítulo 13, verso 13. Romanos 13:13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Vieron envidia? Fíjese bien, como de día honestamente. ¿Quién es alguien que es honesto? ¿Alguien que no defrauda? ¿Alguna otra definición de honestidad? Un sadik, sí, pero ¿qué sería como tal la palabra honestidad? Alguien que no miente, sí, alguien que es íntegro, alguien que está acorde con la verdad. Entonces dice, andemos honestamente. Esta semana, y venía platicando con Shared y con Eliana, de una mujer que le invitan de repente le dan una invitación, y la mujer dice, no estoy de ánimo. Y cuando me lo platica a mí la mujer, yo le digo, felicidades, qué bueno que dijiste eso. Qué valiente de tu parte que hubieras dicho que no tenías ánimo. Y mal hubiera sido que hubieras dicho, tenía otro compromiso, es que no vine porque se enfermaron mis hijos, es que no vine porque... Y entonces, honestidad, dice, no con glotonerías. ¿Qué es glotonerías? Híjole, amados, por favor, leámoslo. No es para los demás, no es para los de afuera, es para nosotros. ¿Qué es glotonerías? Comer en exceso. Sí, está relacionado, sí, con el exceso, en esta ocasión, de comida. Todos los excesos son malos, esto es glotonería. Dice, borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia, sino que vístanse del Señor Yeshua Mashiach y no provean para los deseos de ¿qué? Ahí está el secreto de lo que vendría a ser el caná mal llevado. ¿Cuál es el secreto de identificar el caná mal llevado? Preguntémonos, ¿lo hicimos por algo inmortal, trascendente, invisible, eterno? Y si fue por esos medios, muy probablemente el caná está bien dirigido. Pero si lo hicimos por nuestra barriga, por nuestro vestido,
por no tener el coche o la casa o la esposa o el esposo o lo que sea, y todo esto es terrenal, corruptible, temporal, es una identificación de cómo pudiéramos nosotros llegar a conocernos y cómo tener la esperanza de cambiar. Porque no hay forma de cambiar si no identificamos en qué estamos mal, ¿verdad? Y aquí venimos ¿a qué? A identificar en qué estamos mal. Porque si venimos aquí para que nos digan qué bonitos estamos, creo que no es el lugar. Creo que no es el lugar, ¿verdad? O como le hacen otros grupos, ¿no? O sea, van a escuchar solamente que ustedes lo hacen muy bien, pero en la medida que pongan su dinerito en un lugar. Correcto, entonces, otro pasaje. Gálatas 5:20, por favor, Gálatas 5:20. Voy a leer desde el 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de el Eterno. ¿Correcto? Por eso es que Rab Shaul les dice a los de Corinto, ustedes son carnales y no espirituales. ¿Qué quiere decir carnales y no espirituales? Amados, que los carnales solamente están preocupando por el aquí y el ahora, por su nombre, por cualquier cosa, pero es el aquí y el ahora. Y aquellos que han tenido la oportunidad de hacer la diferencia se están preocupando por lo que viene de parte del Eterno. Hay un aspecto que yo particularmente todavía me cuesta mucho trabajo el encontrármelo tan frecuentemente en el judaísmo tradicional, y es aquel en el cual se hace un énfasis muy muy importante al respecto del estudio, a tal grado que se esperaría que las personas se dedicaran al 100% al estudio. Y todavía estoy en esa reflexión, pero quiero transmitirlo ahorita, básicamente por una razón. Dice Rab Shaul en 1 Corintios que todo aquello que es humano, y aun que tenga que ver con las cuestiones del Eterno, muchas de ellas van a pasar. Y él dice, la profecía pasará, los sueños, las visiones, las lenguas, todo ello pasará. Y lo único que va a perdurar, ¿qué es? Es el amor. Es el amor. Y obviamente el amor, que es el núcleo fundamental e importante en el cual está basado el Eterno, porque dice así literalmente, ¿no? Que es el Eterno es amor. Es bien interesante, pero el preocuparnos por todo nuestro entorno de vida espiritual tiene un lugar, tiene un espacio, tiene un tiempo, y esta preocupación por ese estudio es aquí, para la práctica aquí, para la práctica de aquí. Tefilín ya no va a haber en los Shamaim. Talit, ¿cuántas cosas vamos a dejar de tener cuando estemos en los Shamaim? ¿Cuánto cambiará nuestra vida? A tal grado que no me importe que haya sido mi hijo, que no me importe que haya sido mi esposa, y que yo los vea todos por igual. ¿A qué grado cambiaremos? ¿Se imaginan ustedes? O sea, yo creo que en nuestra cabeza no lo logra entender. Pero el día en el cual a cada uno de nosotros como padres y como madres de familia nos dijeran, a ver, tu hijo, tu hija, tu mamá que tanto quieres, cuando llegues con el Eterno, no va a haber distinción. Y a todos los que el día de hoy ves, los vas a ver por igual que ves a tu madre, por igual que ves a tu hijo, por igual que ves a tu esposa. No porque vaya a haber hijos y esposas, no, sino porque en una época de nuestra vida eso lo vivimos, y muy probablemente eso ya quede en el olvido, porque sea tal el gozo y la alegría de estar allá, en donde dice la Escritura que ya no va a haber más llanto, no va a haber más tristeza, ni dolor. Y cuando yo iba allá a la ciudad de Matamoros, me decía una mujer, es que cuando estoy en los rezos, yo tengo un problema de huesos, y a mí hacer la tefilá me cuesta muchísimo trabajo. Pues cuando estés allá ni siquiera te va a dar dolor, ya no vas a llorar, ya no vas a sufrir. No nos podríamos imaginar, está complicado, ¿verdad? Pero amados, todo esto que venimos a aprender aquí es para aplicarlo aquí. Por ello es que no es para los que están allá afuera, es para nosotros. Ahora, cuando habla de glotonería, es verdad, es para nosotros. Otro versículo, Santiago, Jacob 3:14. Jacob 3:14. Pero si tienen celos amargos, caná amargo, y contención en su corazón, disputas, peleas, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay caná y peleas,
allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, espero que hayamos podido identificar más o menos lo que vendría a ser el Caná mal dirigido, ¿sí? Siempre va a tener que ver con aspectos terrenales. Entonces, amados, de veras que ya cuando hablamos de vestidos, de zapatos, de tenis, de ropa, de coches, de casas, de kipot más bonitas, no, ¿verdad? Eso no se da. Nada de eso, amados, siempre será un indicativo de que estamos mal. Ok, ¿qué es lo que provocaría envidia en las personas? O Caná mal llevada. ¿Qué es lo que provocaría? Las posesiones. Génesis 26:14, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los Pilishtim le tuvieron envidia. ¿De quién están hablando? Estoy yo leyendo Génesis 26:14. Entonces, ¿qué te puede provocar la Caná mal llevada? El que una persona tenga posesiones. Otro, ¿qué más puede provocar la Caná mal llevada? Génesis 31, ya lo leímos. El que ver que una persona tiene lo que nosotros no tenemos. Y viendo Rachel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía: Jacob, dame hijos, o si no me muero. Tercer cosa que podría provocar la Caná, Génesis 37:11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, el pasú que hemos leído. ¿A qué se refería? Yosef había tenido unos sueños en el cual iba a tener el ser encumbrado. En el judaísmo tradicional se habla mucho al respecto de lo que vendría a ser el Ain Ra. ¿Qué vendría a ser el Ain Ra? El mal de ojo. Y alguna vez leía una conferencia de un rabino de México que estaba interesante, pero que definitivamente no comparto con él en ese tema, en el sentido de que decía que muchas de las personas en el judaísmo, debido a la enseñanza que tienen del Ain Ra, prefieren no tener. Y no tener para que no exista un mal de ojo sobre de ellos. ¿Por qué? Porque escrituralmente vemos que tenían posesiones y les tenían Caná. Espero que ya más o menos hayan entendido que el concepto de nosotros no gira en torno a Ain Ra, ¿correcto? Y por ello es que no necesitarían ninguna Hamzá, o como dice el Talmud, una fórmula mágica que digas: yo soy descendiente de Yosef, ¿verdad? Que es respetable que lo crean, pero la pregunta es: ¿verdaderamente tiene un sustento escritural? Y es un tema que de veras he querido compartir desde hace mucho tiempo, pero el Eterno sabe por qué no, y me refiero de la Ain Ra. Pero ahora que estudio Caná, entiendo más o menos por qué, todavía no había sido tiempo. Entonces, las posesiones pueden provocar Caná. La envidia puede ser porque otras personas vean que tenemos lo que ellos no tienen. Envidia puede ser porque alguien puede ser encumbrado. Otra, Salmo 106:16. Envidia, la envidia o el Caná puede ser provocado. Y aquí yo les quiero preguntar: ¿ustedes creen que hayan hombres y mujeres buenas las cuales puedan causar Caná? Salmo 106:16, tuvieron Caná de Moshe en el campamento y contra Aarón, el santo del Eterno. ¿Cuántas veces, amados, nosotros que hacemos lo correcto pudiéramos decir: pero ¿por qué haciendo lo bueno me tratan así? ¿Por qué haciendo lo correcto? Y esta es parte de una explicación. Cuando nosotros hacemos lo bueno y actuamos de una manera recta, muy probablemente a la gente que tenemos a nuestro alrededor le va a provocar eso, Caná. Inverosímil, ¿verdad? Que esto suceda. Job 5:2. La codicia puede también provocar Caná. Es cierto que el necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia, el Caná. Otra, se puede tener envidia de los que hacen iniquidad. Y esto yo lo que quisiera decirles, amados, es una de las preguntas que más frecuentemente me hacen. ¿Cuál? ¿Por qué esa persona que es un narcotraficante le va tan bien y tiene tan buenos coches y tiene tan mujeres a su lado? O ese artista que mira, ve cómo se trata, ya lo metieron a la cárcel y salió en las noticias y esto y lo otro y aquello, y le va tan bien, tiene tanto dinero y ve qué casota tiene, y mira ahí vive y esto y lo otro y aquello. ¿Por qué? Dice la Escritura: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Salmo 37 es el que siempre uso cuando me hacen este tipo de preguntas. Vayamos a verlo, por favor, con calma. 37:1, la Teilá. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. La razón fundamental es porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en el Eterno y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Eterno,
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces no te deleites en otra cosa más que en el Eterno. Dice, encomienda al Eterno tu camino y confía en Él, y ya lo sabemos, ¿verdad? Y Él hará. Pero ¿cuál es el contexto de este versículo tan conocido por muchos de nosotros? El contexto es no tener caná de aquellos que hacen lo malo y que aparentemente ante los ojos de nosotros lo exterior les va bien. Y no nada más sobre los malos, también lo dice Salmo 73:3, los arrogantes, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Proverbios 3:31, no envidies al injusto, entonces al malo, al rasha, en este caso al arrogante, al impío, al injusto. Proverbios 23:17, no tengas tu corazón caná de los pecadores, ya engloba a todos. Esto es, ay mamá, ¿por qué yo vengo en Shabbat a la Keilah y no estoy con mis primos en el cine? Pero no estoy en el estadio de fútbol. Honestamente, amados, ¿cuántas veces no pudieran decir, oye, pero qué padre, ellos sí no tienen que ir en... ¿No? Baruch Hashem. Proverbios 24:19, no te entremetes con los malignos. 24:19, no, ni tengas envidia de los impíos. Quisiera concluir con esto. Una de las posibles consecuencias del tener caná. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas el caná es carcoma de los huesos. Ustedes han escuchado unas estadísticas que dicen, por cada cigarro, ¿cuánto tiempo de vida uno se quita? ¿5 minutos? Ok, yo les puedo decir que por cada caná, ¿cuánto tiempo de nuestra vida? No lo dice, pero sí dice que carcoma de los huesos. Amados, yo les pido por favor que meditemos en esto. No he terminado esta conferencia, nada más es la primera parte. De hecho, la primera parte, por ser tan importante, también la compartí en la Keilah de Cuernavaca. Pero meditemos en esto, amados. Cualquier cosa que tenga que ver con lo terrenal, con lo material, con los logros, con la fama, con los méritos logrados de las personas, amados, estará hablando de un caná mal llevado. Me resta compartir en esta serie al respecto del caná del Eterno. Y esto va a venir relacionado con el caná de los celos. Tan es así que en la Torah habla de que existe una caná o una Torah de caná. La Torah, la ley de los celos. La ley de los celos. Desde la sinagoga de Erej en la Ciudad de México, les despide el rabino Mijael Ávila, deseándoles Shabbat Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.